Antropología del capitalismo. Continuación. Título: La ética en la antigüedad. Por lo que sabemos de las más remotas culturas, 3000 a 2000 antes de Cristo, los egipcios descubrieron los valores del hombre, concibieron el derecho y la justicia, y en pro del bien común renunciaron al individualismo, confiando de manera permanente al faraón, encarnación del poder divino, la defensa de los intereses de todos. En cambio, en la Mesopotamia de la misma época, frente al trascendente idealismo egipcio, domina un práctico utilitarismo, como queda perfectamente reflejado en el Código de Hammurabi, 1700 a.C., síntesis de todos los que le precedieron, dedicados al comercio y a la industria. Los sumerios buscan el propio provecho individual y desconocen el bien común. Sus delitos no se tipifican por razones trascendentes, sino por sus consecuencias prácticas, de las que deriva la importancia de las sanciones. Entre las culturas del mundo antiguo, la del pueblo judío, cuyo origen se remonta al movimiento arameo de los siglos XIX y XVIII, ocupa un lugar singular, caracterizado por la presencia de un derecho divino, revelado, en el que las normas morales se funden con las normas jurídicas. El carácter nómada, común a la raza semita de los principios del pueblo hebreo, no obsta para que haya quedado constancia de que entre ellos existió y se desarrolló el principio de la propiedad privada, incluso inmobiliaria. Así se desprende de la tradición recogida en la Biblia, y según la cual Abraham adquirió la gruta de Macpela frente a Hebrón, pagando el precio de 400 ciclos de plata en moneda de curso entre mercaderes, pesada delante de testigos. Tras acuerdo debatido con el propietario, enterrados en esta sepultura no solo Sara, la mujer de Abraham, y él mismo, sino también Isaac, Rebeca y Jacob. Los israelitas dejaron de ser extranjeros en Canaán, adquiriendo con la propiedad el derecho de ciudadanía. Al margen de este suceso, todo el derecho privado judío contenido en el Deuteronomio, en lo que se refiere a la economía: prohibición de la usura, devolución de la prenda antes de la puesta del sol, condonación de deudas en el año sabático, pago de salarios, derechos de los pobres y caminantes, etc. No puede decirse que favorezca un erróneo economicismo, sino que más bien los hechos económicos, entendidos de acuerdo con los conocimientos propios de la época, quedan sometidos a los valores morales. En las sociedades heroicas, tal como las describen los poemas homéricos, no existe propiamente hablando conciencia moral. Los hombres atribuyen a los dioses causantes de su patos la culpa de su mal obrar, es decir, de no hacer lo que tienen que hacer. Sienten vergüenza, hay dos, ante la posibilidad de no hacer lo que saben que tienen que hacer, y lo tienen que hacer a toda costa. Son héroes porque está empeñado en ello el honor ante los demás. Sin embargo,
No se preguntan si lo que tiene que hacer está bien o está mal. Simplemente estaría mal no hacer lo que se tiene que hacer. Y lo que un hombre de la edad heroica tiene que hacer depende exclusivamente de su condición social. Por otra parte, la fuerza para hacer lo que hay que hacer es la arete, excelencia, que viene también de los dioses que dotan al hombre heroico de cualidades inteligentes, inteligencia y valor para obrar correctamente. En esa sociedad, dice McIntyre, moral y estructura social son de hecho una misma cosa. Solo existe un conjunto de vínculos sociales. La moral no existe como algo distinto. Se trata de una estructura que incorpora tres elementos centrales interconectados. Un concepto de lo que el papel social exige al individuo, un concepto de excelencias o virtudes como las cualidades que hacen capaz a un individuo de actuar según lo que exige su papel social, y un concepto de la condición humana como frágil y vulnerable por el destino y la muerte. En esta sociedad heroica, ¿cómo pudieron relacionarse economía y ética? Bien sabemos, por ejemplo, que había entre ellos valor de cambio, ya que, según Homero, siglo octavo antes de Cristo, Zeus, hijo de Cronos, se enfureció con Glauco por haber intercambiado la armadura con Diomedes, hijo de Tideo, dando oro por bronce, el valor de 100 bueyes por el valor de 9. Pero de este enfado divino no se sigue censura ni tampoco alabanza por la transgresión de una regla o norma encaminada al respeto del precio de mercado. En cualquier caso, los poemas homéricos influyeron decisivamente en la cultura griega de los tiempos clásicos. Los griegos, por mejor decir, los atenienses de los siglos quinto y cuarto reflexionaron sobre sí mismos a la luz de la épica, pero tuvieron que pasar por diversas etapas hasta llegar a la conciencia moral. La primera etapa es la de la anomia o ausencia de normas morales objetivas. En esta situación el hombre no tiene sentido de la culpa, obra según le place, se excusa o exculpa, echa fuera de sí toda responsabilidad moral. Pero con el tránsito de Homero a Hesíodo, siglo séptimo antes de Cristo, frente al ideal heroico se hace oír la voz de la moral del justo término medio, propia del hombre corriente, el campesino, y es en esta circunstancia en la que tiene lugar la segunda etapa de la filosofía griega hacia la conciencia moral, caracterizada por el paso de la anomia, ausencia de normas, a la presencia de normas externas, heteronomía, dictadas por los dioses y a las cuales el hombre comprende que no puede escapar, reconociendo así que sus acciones tendrán consecuencias, aunque él interiormente no se sienta responsable. Solamente cuando la perturbación anímica provocada por la sanción que viene fuera se internaliza, aparece el castigo de la conciencia. Se ha llegado a la tercera etapa, la autonomía, meollo de la vida moral, en la que el juicio de la conciencia individual aplica al propio caso, con imputación de responsabilidad, la regla objetiva.
sea innata, sea recibida, previamente conocida. La cultura griega. Así es como a través de los poetas teólogos y de los físicos pitagóricos llegamos al comienzo de saber filosófico, explicación racional y teórica de toda realidad sin exclusión alguna. Nacido en Jonia, aunque fue en Atenas donde, como dice Aristóteles, esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y relativas al descanso y al ornato de la vida. Sin embargo, a lo largo de los casi 12 siglos que van desde la aparición de Tales de Mileto hasta el cierre de las escuelas de Atenas por el emperador Justiniano en el año 529, el pensamiento griego dista de ser uniforme, aunque se puede afirmar que el modo en que la filosofía fue entendida por los griegos es todavía hoy el único modo posible de entenderla, es decir, el único modo de conservar a la filosofía una autonomía, una razón de existir, sin reducirla a otras formas de saber. Las diferencias entre pensadores y escuelas que integran la filosofía griega son evidentes y pueden explorarse a través de los períodos presocrático, sofístico, platónico, aristotélico, helenista y neoplatónico que cabe establecer, pero para nuestros fines nos bastará con retener someramente el pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, los epicúreos y los estoicos y, naturalmente, tan solo en lo que directa o indirectamente toca a las relaciones entre economía y ética. Sócrates, 470-399, nació y pasó toda su vida en Atenas. Educador vocacional, predica la necesidad del propio conocimiento. Conócete a ti mismo y exige poner por encima de todo el valor del alma Sócrates, 470-399, nació y pasó toda su vida en Atenas. Educador vocacional, predica la necesidad del propio conocimiento. Conócete a ti mismo y exige poner por encima de todo el valor del alma. Platón pone en su boca, Sócrates nada escribió, estas palabras: hombre de Atenas, la ciudad de más importancia y renombre en lo que atañe a sabiduría y poder. No te avergüenzas de afanarte por aumentar tus riquezas todo lo posible, así como tu fama y honores, y en cambio no cuidarte ni inquietarte por la sabiduría y la verdad, y porque tu alma sea lo mejor posible. Está claro, el afán de ganancia exclusiva a cualquier precio y a toda costa, censurado por Juan Pablo II en su encíclica Solicitudo Rei Socialis, ya había sido condenado por Sócrates 25 siglos antes, pero véase bien lo que en ambos casos se condena. No es la actividad económica ni la riqueza
que de ella resulta, sino el afán desordenado de alcanzarla a expensas de la dignidad de la persona humana, es decir, en palabras no del Papa, sino de Sócrates, con detrimento del alma. Sócrates, sofista, mientras esta palabra tuvo su primigenio sentido de sabio, se enfrentó enérgicamente con la sofística cuando ésta se convirtió en mera sabiduría aparente. Esta clase de sofistas hacen del éxito la única meta de la acción. Éxito en el propósito de alcanzar cualquier cosa que uno ambiciona y, en primer lugar, el poder, sin reparar en los medios puestos en su obra para lograrlo. Para los sofistas, Protágoras 484-411, Gorgias 483-375. La virtud es la calidad que asegura el éxito, el bien es lo útil, el mal lo inconveniente. Y como lo útil y lo conveniente puede ser distinto en cada momento y en cada lugar, el sofista, relativista y escéptico acaba haciendo de la retórica el arma para la defensa de sus mezquinos egoísmos. En el siglo V antes de Cristo, al igual que sucede hoy, la doctrina frente a la actividad humana en general y la economía en particular se dividía diametralmente. A pesar del socrático "solo sé que no sé nada", expresión de su convicción de que toda sabiduría humana es nada en comparación con el saber de Dios, inteligencia ordenadora en la que Sócrates creyó y cuya existencia probó. El que seguía a Sócrates sabía perfectamente que frente a los bienes materiales debía comportarse con el señorío del alma, encrateia, que posee sin ser poseída, porque llevando las cosas al extremo, si no tener ninguna necesidad es cosa divina, el tener las menos posibles es la cosa que más se aproxima a la divinidad. En cambio, el que seguía la enseñanza de los sofistas no tenía más regla de conducta que la que resultaba de sus sensaciones y apetencias, para el logro de las cuales todos los medios, por torcidos que sean, son válidos. Sin embargo, se comprende que la desencarnada espiritualidad socrática, llevada a su extremo, no puede ser aceptada sin más por los que buscan reglas de conducta correctas. Pero si apartarse del mundo real en el que tienen que vivir este mismo problema se plantea tal vez en mayor escala todavía cuando se penetra en el pensamiento de Platón. Aristócles, llamado Platón, será eternamente recordado por sus lecciones sobre el amor. Nadie como Platón, dice Ricardo Yepes, ha enseñado a docenas de generaciones europeas de hombres y mujeres el amor al bien y a la belleza. El que quiera saber lo que es la entraña del amor ha de acudir forzosamente a el banquete. Pero Platón fue un filósofo completo que trató todas las ramas del universal saber, aunque concediendo mucha importancia a la política a la que dedicó la república, el político y las leyes
Si bien es cierto que en cosmología y en metafísica, con el paso del tiempo, Platón se elevó sobre el pensamiento de su maestro. La ética platónica sigue la línea de intelectualismo socrático y arranca del principio no ya de la distinción entre alma y cuerpo, sino de su irreconciliable oposición. Para Platón, la raíz de todo mal es el cuerpo y, por tanto, hay que liberar el alma del cuerpo. De aquí que para este filósofo, que desde luego no aprobaría el hedonismo actual, es placer, por lo menos en lo que se refiere a los apetitos concupiscible e irascible, no solo carece de valor moral, sino que es contrario al bien. Tan solo se salva de esta condena el placer propio de la parte racional del alma. Si el amor platónico puede haber sido fuente de inspiración elevada hacia la contemplación del bien y la belleza, si la íntima conexión de Platón establece entre ética y política, individuo y ciudadano son la misma cosa, sirve todavía hoy para censurar a los que ponen el ejercicio político y al servicio de sus intereses personales o de partido. No cabe duda que, como antes señalaba, el espiritualismo desencadenado, el espiritualismo desencarnado que adopta ante los bienes materiales debía forzosamente conducir a que muchos hayan tenido y sigan teniendo a Platón como un enemigo de la economía. Tenía que llegar a Aristóteles, su principal discípulo, que, si bien en muchas cosas coincide con el maestro, en este campo se manifiesta más despegado de sus enseñanzas, para que se viera claro que la eudaimonía o prosperidad, felicidad, bienaventuranza, de cualquier manera que se traduzca la palabra, no hay que perseguirla exclusivamente como pretenden Sócrates y Platón, despreciando los bienes materiales y desprendiéndose de ellos, sino que también la recta apropiación de la riqueza y el correcto empleo de ella contribuyen al logro del fin supremo del hombre, que para el propio Aristóteles, al tener que ser un fin tan abarcador que los demás fines se conviertan en medios, no puede ser otro que la propia felicidad. En efecto, no tratamos de ser felices en orden de alcanzar otro fin, sino que, y este es el testimonio de nuestro íntimo entender, sentir y querer todo lo que deseamos es ser felices. De hecho, es Aristóteles 384-322 el primero que en la historia emplea la palabra economía, si bien para referirse oikos, nomos, al orden en la administración del hogar familiar, la doctrina en todos los aspectos del que sin duda puede ser considerado como el mayor filósofo de todos los tiempos. El aquinatense le llama simplemente el filósofo. Ha tenido un influjo único en la cultura de Occidente, salvo durante el paréntesis abierto por Descartes en el siglo XVII y cerrado por el grito Zurück bei Aristóteles de Franz Brentano
en 1870, los conceptos básicos del pensamiento aristotélico compatibles con formulaciones propias de los rudimentarios conocimientos físicos del siglo IV a.C. y con categorías expresadas de acuerdo con la mentalidad griega de hace 2400 años, han estado y siguen estando presentes en el desarrollo del arte de pensar y constituyen hoy una invitación intelectual sumamente atractiva. En lo que se refiere a la economía, Aristóteles se centra en el estudio de las necesidades básicas del hombre y su satisfacción en la forma menos costosa, frente a una naturaleza avara en recursos. Desarrolla una teoría del dinero como instrumento de intercambio, crematística, con valor intrínseco anticipo para Ludwig von Mises de las teorías catalítica y metalista. Defiende la propiedad privada con argumentos que H. W. Spiegel reduce a 5: progreso, paz, placer, práctica y filantropía. Establece la distinción entre valor de uso, utilidad y valor de cambio, precio, que tantos economistas clásicos han desarrollado después, haciendo ver que algunas cosas muy útiles son de escaso o nulo precio y otras sin ninguna utilidad son extraordinariamente caras. Como es bien sabido, el agua y el diamante son los ejemplos escogidos a este respecto por Adam Smith. ¿Y cuáles son las normas morales que frente a los hechos económicos propone Aristóteles? Para expresarlo en palabras de la ética a Nicómaco, ¿qué debemos decir sobre tal asunto? Lo primero a señalar es que el pensamiento moral de nuestro filósofo es teleológico, no consecuencialista, en el sentido de que las virtudes, todas y cada una de las virtudes, son las fuerzas que conducen al hombre hacia su fin, sin que, no obstante, quepa reducir las virtudes a la condición de medios, ya que el ejercicio de las virtudes forma parte de la vida humana buena. Leonardo Polo ha escrito cosas muy acertadas sobre la diferencia entre la vida buena, basada en la virtud y en la ley. La buena vida, entendida como suficiencia material del vivir humano, haciendo ver, entre otras cosas, que entre los griegos el aristócrata que superaba la prueba del cumplimiento de su deber como ciudadano bienhechor disfrutaba de una buena vida sin carácter vicioso, precisamente porque estaba amparada por una vida buena, y que, al contrario, el empecinamiento en la buena vida es incompatible con la vida buena, porque la búsqueda de la seguridad asfaleia, basada en la acumulación de riquezas, conduce a consumirse en una serie inacabable de medios que no conducen a ningún fin. El segundo aspecto a señalar en la ética de Aristóteles es que su visión conduce a la unicidad de las virtudes, o por lo menos de las virtudes centrales. No es posible poseer plenamente ninguna de las virtudes fundamentales sin poseer todas las demás. Esta postura aristotélica sirve sin duda para reflexionar en la
hoy en día pretendida división entre moral pública y moral privada. La tercera observación, que en parte deriva de la anterior, es que el estahirita es que para el estahirita la definición del hombre virtuoso es la implícitamente contenida en la idea del mejor ciudadano de la mejor ciudad-estado, la polis, ya que esta es la única forma pública en la que las virtudes de la vida humana pueden ser puestas de manifiesto. El único hombre inteligible para Aristóteles es el hombre político, el politicón son. El hombre virtuoso es el buen ciudadano que de esta forma se constituye en un modelo complejo de virtudes, en cierto modo reconocidas por la comunidad formada sobre la amistad, virtud que Aristóteles entiende como un consenso, una idea común sobre lo que es el bien y su persecución, y sobre la justicia entendida como obediencia a las leyes de la polis debidamente sancionadas. La descripción aristotélica del camino hacia la felicidad, eudaimonía, por medio de las virtudes y las obras puestas por las virtudes es, a mi entender, sumamente útil para la fundamentación filosófica de lo que hoy en economía de mercado llamamos la lucha competitiva por la excelencia. Aristóteles ilustra el proceso con el ejemplo del atleta que recibe el premio en los Juegos Olímpicos, metáfora también utilizada 5 siglos después por Pablo de Tarso para enfatizar la lucha ascética. El ganador, dice el estahirita, no es el mejor dotado, dinamis, ni el mejor preparado, exis, sino el que efectivamente gana la carrera, energía, el cual tras la victoria experimenta el placer, hedoné. Pero normalmente hablando, el ganador es el que suficientemente dotado se ha preparado, se ha esforzado, sin negar con ello el papel que pueda jugar la buena suerte, ya que no en balde la eudaimonía, etimológicamente dioses a favor, nos recuerda que lo que conduce a la dicha es el resultado de la conjugación de las favorables oportunidades exógenas y la propia excelencia que ha sido capaz de detectar y aprovechar tales oportunidades. Como se ve, el pensamiento aristotélico sobre la virtud y la felicidad podrían constituir una guía muy valiosa para la conducta del hombre que, metido en las realidades terrestres, lucha por alcanzar la buena vida sin daño de la vida buena. Una aplicación concreta de esta norma la establece el propio Aristóteles cuando fustiga la acumulación de cosas no necesarias directamente para el uso, la pleonexia, que puede y probablemente debe traducirse por avaricia, ya que avaricia es la codicia o deseo torcido de bienes finitos, cuando estos bienes son exteriores al hombre, cuando se codicia o desea desordenadamente bienes del alma, el vicio se llama vanagloria, y cuando lo que se codicia son bienes del cuerpo, el vicio se llama lujuria.
Resulta evidente que Aristóteles, a pesar de adoptar ante los bienes materiales una postura distinta a la de Platón y Sócrates, condena la avaricia y que esta condena ha perdurado hasta nuestros días en la corriente de pensamiento que sustenta la que podríamos llamar moral clásica. Puede ser que, como algunos piensan, John Stuart Mill, al comentar este aspecto de la filosofía griega, hiciera una traducción reduccionista de la palabra pleonexia, considerando que se trataba simplemente del desorden consistente en querer más de lo que a uno le corresponde, es decir, de una lesión de la justicia. Como acabamos de ver, la postura griega va más allá, que condena toda avaricia, aún sin lesión de terceros. A este respecto, me parece claro que Adam Smith se coloca en línea aristotélica cuando, en su teoría de los sentimientos morales, tras elogiar al hombre sobrio y frugal, considera que la obsesiva admiración de la riqueza es la mayor y más universal causa de la corrupción de nuestros sentimientos morales. Podríamos tal vez conciliar las diferentes interpretaciones diciendo que para Aristóteles la avaricia es desear más de lo necesario, pero ¿qué es lo necesario? ¿Necesario para qué? En una economía de subsistencia como la descrita por Aristóteles, que además vivió en una situación cerrada de suma cero, lo que tengo yo te lo he quitado y a ti, si tú eres rico, porque yo soy pobre. En una tal situación, lo que corresponde a cada uno tiende a confundirse con lo necesario para subsistir. Pero esta evidentemente no es la situación de hoy, ni la de las etapas del desarrollo que desde el principio de la edad moderna se han sucedido en una economía abierta y de suma creciente. En una economía abierta y de suma creciente hay lugar para satisfacer necesidades humanas superiores a las biológicas, es decir, aquellas que solamente el hombre puede sentir diferenciándole de los animales, y que comprenden que con el deseo de los animales del espíritu la inclinación a lo que llamamos bienestar. En este estado de las artes, tan distinto del que vivió el estagirita, no parece que puedan ser estrictamente aplicables sus ideas sobre los medios naturales de adquisición de los bienes, entre los que hace figurar la guerra y no cita la compraventa, así como sobre los límites de la acumulación de riqueza. De hecho, Tomás de Aquino, siglo XVIII, corrigió el pensamiento aristotélico, dejando claro que el bienestar material puede constituir un objetivo intermedio noble y deseable para mejor entender el cultivo de los bienes superiores. Otro aspecto en el que también el influjo de la sociedad que le rodeaba desvió el pensamiento de Aristóteles es el que se refiere al trabajo. Aristóteles considera que el verdadero bien humano consiste en la actividad contemplativa de la inteligencia. En el perfecto ejercicio de tal actividad reside la felicidad. Ahora bien, en Atenas la condición social determinaba la ocupación. Los esclavos cultivaban
los campos de los ciudadanos y las mujeres cuidaban de sus casas, es decir, trabajaban para que ellos, los hombres libres, pudieran dedicarse a la filosofía, suprema ocupación o a lo sumo, a la política, fuente de aprecio y honores. El trabajo de la actividad encaminada a la producción o manufacturación, la poiesis, es una ocupación de escaso valor que no merece atención. La política satisface en la medida que los demás, algo externo a uno, nos consideran y alaban. Solo la contemplación, actividad de la inteligencia racional, satisface por sí misma. La felicidad nace de nuestro propio interior. Así se explica que Aristóteles se apropie del modelo pitagórico para enjuiciar a los que participan en los Juegos Olímpicos. Los organizadores son los comerciantes que buscan su beneficio y, por lo tanto, en la escala de valores ocupan el último lugar los atletas como los políticos. Dependen del efecto que sobre los espectadores produzca la competición y vienen en segundo lugar. Los espectadores que simplemente entretienen su ocio son los mejores porque no buscan otra cosa que la contemplación. Sin negar el principio de la primacía del acto del intelecto, aceptando que el ejercicio de la contemplación acomodada a las exigencias de la naturaleza humana puede ser la mayor fuente de la verdadera felicidad, que por otra parte el propio Aristóteles reconoce que por la dificultad de sostener tal actitud contemplativa no es alcanzable en esta vida. Forzoso es admitir que el estagirista, por tal razón del entorno en que se movió, no pudo captar el alto valor del trabajo. El trabajo no solo es un medio instrumental para abrir los caminos de la sabiduría y la contemplación, sino que como acto humano que es, su valor subjetivo radica en que mediante el trabajo bien hecho el hombre se realiza a sí mismo, encontrando así en su interior, como quería Aristóteles, motivos de satisfacción y felicidad a cualquiera que sea el carácter y el valor objetivo del trabajo desarrollado. Pero esto la sociedad del tiempo de Aristóteles no lo vio. Tenía que producirse el cambio de mentalidad que empezó con la llegada del cristianismo, cuyo fundador fue un artesano, 3 siglos después de la muerte de Aristóteles, para que el valor subjetivo del trabajo como acto libre del hombre pudiera ser detectado. La verdad, sin embargo, es que el proceso ha sido lento y no han faltado ni parones ni retrocesos en este lento caminar hacia la dignidad del trabajo. Por el puro hecho de ser trabajo, como lo aprueba la pervivencia casi hasta nuestros días de la distinción entre trabajos liberales y trabajos serviles. El cristianismo nació y se desarrolló inicialmente en un ámbito denominado por el helenismo. El cristianismo nació y se desarrolló inicialmente en un ámbito dominado por el helenismo, es decir, la cultura griega asimilada por Roma, conquistadora finalmente en el 47 a.C. de lo que quedaba del antiguo imperio de Alejandro, cuyos generales, después de su muerte, habían logrado que el griego se convirtiera en lengua universal. En este marco helenista, desplazado del intelectualismo de Sócrates, Platón y Aristóteles,
por preocupaciones de orden práctico. La filosofía se hace esencialmente ética y en la busca de reglas de vida que sustituyan los valores hasta entonces defendidos por la academia y el liceo, surgen las tres conocidas corrientes doctrinales: epicureísmo, estoicismo y escepticismo. Tras breve mención de Epicuro, antecedente de las especulaciones morales de los utilitaristas modernos al estilo de Hume o Mill, más que Bentham, nos conviene defendernos en los estoicos. La razón de esta preferencia es la importancia que el estoicismo ha tenido en los grandes economistas clásicos, empezando por Adam Smith, el cual en la parte séptima de la teoría de los sentimientos morales, dedicada a la historia de la filosofía moral, consagra mayor espacio al estoicismo que a ningún otro sistema, adornando sus reflexiones con varias y largas citas de las metáforas de Epicteto, Epicuro, Samos 341 al 270, Atenas. No fue a pesar de la creencia vulgar lo que hoy entendemos por un hedonista. La ética de Epicuro, eminentemente práctica, pretende señalar el secreto de la felicidad. En Epicuro, la regla para saber si una acción es correcta es averiguar si genera placer, porque el placer y el dolor son las señas diseñadas por la naturaleza para que los hombres distingan entre lo bueno y lo malo. Pero el parecer que se refiere Epicuro no es la búsqueda ansiosa de nuevas sensaciones. El objetivo de la ética epicúrea es el placer estático, es decir, la estabilidad ética epicúrea. Es el placer estático, es decir, la estabilidad del ánimo satisfecho, sin incomodidades, dolores o perturbaciones. La ataraxia, porque ese es el máximo bien del que el hombre puede gozar. Por ello, Epicuro da reglas prácticas, remedios, para que el balance de placeres y dolores sea positivo, de acuerdo con lo que él estima tendencias propias de la naturaleza humana. No hay que temer a los dioses porque los dioses no se ocupan de los hombres. No hay que temer a los muertos porque todo bien y todo mal está en la sensación de, y la muerte es la privación de la sensación. No hay que temer la caducidad de los placeres porque el placer, ausencia de dolor, una vez conseguido es total. No hay que temer al dolor porque éste no puede comprometer la alegría del ánimo. Como se ve en el epicureísmo, las virtudes se han convertido en técnicas para ser felices, valorando y equilibrando placeres y dolores para llegar a la ataraxia. También el estoicismo es ante todo un modo de vivir en busca de la felicidad, entendida en forma aparentemente parecida a la que los epicúreos, pero radicalmente distinta en el fondo. Aunque el origen de la escuela se sitúa estoicismo antiguo hacia el año 306, cuando Zenón, Sitio 333, Atenas 206, empezó a enseñar en Stoa, pórtico de Polignoto. El estoicismo, reducido ya a pura ética práctica, es el estoicismo romano.
que se desarrolla en la época cristiana y cuyas figuras principales son Séneca, 4 antes de Cristo, 64 después de Cristo, Epícteto, 50 a 125 después de Cristo, y el emperador Marco Aurelio, 121 a 180 después de Cristo. Para los estoicos, la felicidad consiste en la impasibilidad o imperturbabilidad, apatheia, que en relación a lo que se hace no difiere gran cosa de la ataraxia de los epicúreos, si bien en relación con los motivos del obrar las posturas son distintas. Para los epicúreos la razón es un instrumento para equilibrar los placeres y dolores. Para los estoicos la razón debe servir para aprehender la ley natural que por designio de la providencia rige el universo y para adaptarse a ella, siendo así felices. En esta escuela la virtud es la perfección de la razón. Por virtuosos es vivir según la razón, que es lo mismo que vivir según la naturaleza. El ideario estoico es el sabio que domina las las el ideal estoico es el sabio que domina las pasiones, soporta sereno el sufrimiento y se contenta con la virtud como única fuente de felicidad. Así es como vive la apatía. Una corriente filosófica que llegó a descubrir la ley natural eterna y común a los hombres y que somete el logro de la felicidad a la razón, aun a costa, es cierto, de descuidar aspectos antropológicos tan importantes como la voluntad y las tendencias irracionales. Tenía que resultar atractiva para muchos filósofos, políticos y economistas, sobre todo de signo liberal, que desde entonces aparecen en sus obras como deudores del pensamiento estoico. Tanto más si se toma en cuenta que, al revés de los epicúreos que tendieron a aislarse, los estoicos se comprometieron con la sociedad de su tiempo. Especial importancia tienen en este respecto las obras de Cicerón, 106 a 43, a quien cabe inscribir en el estoicismo medio, corriente que en ética atenuó el rigorismo de la primitiva escuela y defendió especial importancia tienen en este aspecto las obras de Cicerón, 106-43, a quien cabe inscribir en el estoicismo medio, corriente que en ética atenuó el rigorismo de la primitiva escuela y defendió que los bienes materiales rectamente usados son útiles para la perfección y felicidad humanas. En efecto, Cicerón en sus escritos deja constancia de la visión de la escuela estoica sobre el interés individual, sobre el papel del Estado y los objetivos del gobierno, sobre la función del mercado y sobre la propiedad como derecho natural, todo lo cual entronca claramente con lo que hoy conocemos como liberalismo. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el próximo título, la irrupción del cristianismo.